¿Por qué se dice que Monopoly fue el juego maldito? Desde su aparición en los años 30, Monopoly se convirtió en uno de los juegos más populares del mundo. Familias enteras se reunían alrededor de un tablero colorido, moviendo fichas, comprando propiedades y soñando con fortunas imaginarias. Pero detrás de sus billetes de papel, sus dados y sus casas verdes, se oculta una historia tan ambiciosa como inquietante. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Monopoly no nació como un juego para celebrar la riqueza, sino como una advertencia contra ella. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos vivía una profunda desigualdad económica. Las grandes fortunas industriales dominaban los mercados, mientras millones de trabajadores luchaban por sobrevivir. En ese contexto, una mujer se propuso usar el entretenimiento como herramienta política. Su nombre era Elizabeth Magie Phillips, una escritora, inventora y activista nacida en 1866 en Macomb, Illinois. Hija de un periodista abolicionista y defensor de la justicia social, Lizzie creció influenciada por los ideales de igualdad y el pensamiento del economista Henry George, autor del libro Progreso y Miseria. George proponía un concepto revolucionario, el impuesto único sobre la tierra. Argumentaba que la propiedad privada del suelo era una de las principales causas de la pobreza y que gravar las tierras evitaría la especulación, redistribuyendo la riqueza de manera más justa. Inspirada por esas ideas, Lizzie decidió crear algo inusual, un juego de mesa que enseñara los efectos destructivos de los monopolios. Su meta era educativa, casi filosófica, mostrar cómo la acumulación de poder económico en pocas manos podía arruinar a todos los demás. En 1903, Lizzie diseñó un tablero cuadrado dividido en casillas. En él, los jugadores podían comprar propiedades, construir casas y cobrar alquileres. Sin embargo, a diferencia de Monopoly, existían dos conjuntos de reglas. Las reglas antimonopolistas, donde todos prosperaban juntos y las ganancias eran compartidas. Las reglas monopolistas, en las que un jugador podía aplastar a los demás acumulando toda la tierra y el dinero. Su intención era que las personas jugaran ambas versiones y comprendieran por sí mismas cuál sistema era moralmente más justo. El 5 de enero de 1904, Lizzie registró su invento bajo la patente número 748.626 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El juego fue publicado por la Economic Game Company y recibió el nombre de The Landlord's Game, el juego del terrateniente. En sus propias palabras, el objetivo era demostrar las injusticias del sistema de propiedad del suelo y mostrar cómo la renta enriquece a unos pocos a costa de muchos. Pero la sociedad entonces no estaba lista para una mujer con ideas tan radicales. Lizzie Magie no solo fue una pionera en los juegos de mesa. También fue una de las primeras mujeres en la historia de Estados Unidos en registrar una patente de un juego. En una época en la que menos del 1% de las patentes pertenecía a mujeres, su logro fue monumental. Sin embargo, su creación tuvo una difusión limitada. El Landlord's Game se vendía principalmente en círculos progresistas y universitarios. Profesores, sindicalistas y cooperativistas lo usaban para enseñar economía política. Poco a poco, el juego fue copiado, modificado y transmitido de manera informal. En diferentes comunidades, los jugadores lo adaptaron a sus barrios, cambiando los nombres de las calles y simplificando las reglas. Así comenzó un proceso casi orgánico de evolución. Durante décadas, este juego se jugó de manera casera en docenas de versiones distintas, Finance, Monopoly Game, Auction Monopoly, pero todas tenían la misma esencia y estructura. A finales de la década de 1920, una maestra llamada Ruth Hoskins Harvey, miembro de una comunidad cuáquera, compró una copia del Landlord's Game y la llevó consigo cuando se mudó a Atlantic City, Nueva Jersey. Allí, junto con amigos y vecinos, adaptó el tablero para que las calles llevaran los nombres de su nueva ciudad, Boardwalk, Baltic Avenue, Dantno Avenue y la hoy célebre Marvin Gardens, aunque cometió un error ortográfico, escribió Marvin Gardens. Ese detalle, tan pequeño como accidental, se convertiría décadas después en una prueba clave. El juego se volvió muy popular entre los vecinos de Ruth y cada familia empezó a copiar tableros a mano. Estas versiones artesanales se propagaron como una epidemia lúdica por toda la región. Una de esas copias llegó a manos de una familia de Filadelfia, los Tarr. Y fue precisamente en su casa donde un vendedor desempleado, afectado por la Gran Depresión, conoció el juego que cambiaría su vida. Charles Price Darrow, nacido en 1889 en Filadelfia, había perdido su empleo durante la crisis económica de 1929.
Desesperado por mantener a su familia, buscaba una forma de sobrevivir. Una noche, mientras visitaba a los Todd, descubrió aquel juego de propiedades que tanto entusiasmo generaba. Fascinado, pidió una copia, tomó notas de las reglas y decidió fabricar su propia versión. Con ayuda de un amigo ilustrador, Darrow creó un diseño más elegante. Billetes de colores, ilustraciones cuidadas y un nuevo personaje que más tarde sería conocido como Mr. Monopoly o Rich Uncle Pennybags. En 1934, Darrow comenzó a vender su versión artesanal en tiendas locales. Su éxito fue inmediato. La demanda crecía tan rápido que no podía fabricar suficientes tableros para satisfacerla. Ese mismo año, Parker Brothers, una empresa fundada en 1883, se interesó en el juego. En 1935 compró los derechos y lanzó la versión comercial de Monopoly. En su primer año, vendió más de 278,000 copias, generando ganancias millonarias. La compañía promovió la historia del honesto vendedor que había creado un juego brillante desde su sótano, una historia perfecta para los tiempos de crisis. El sueño americano en su máxima expresión. Pero la historia oficial estaba llena de grietas. En 1936, cuando Parker Brothers ya dominaba el mercado, algunos de sus directivos descubrieron que existía una patente anterior. The Landlord's Game de Elizabeth Magie. Para evitar escándalos, decidieron contactarla. Lizzie, ya anciana, fue visitada por representantes de la compañía, quienes le ofrecieron $500 por los derechos de su patente. Ninguna regalía. Ningún reconocimiento. A cambio, Parker Brothers se aseguró de que su nombre desapareciera de la historia del Monopoly. Con ese acuerdo, la empresa eliminó cualquier vínculo entre Darrow y Magie. Durante décadas, los folletos de Monopoly narraron la versión oficial. Charles Darrow, un hombre desempleado, creó el juego que conquistó el mundo. En entrevistas posteriores, Lizzie declaró con tristeza: "Inventé el juego para mostrar cómo los monopolios arruinan la sociedad. Lo que Parker Brothers hizo fue lo opuesto a lo que yo quise enseñar". Murió en 1948, sin fama ni fortuna. Pero su mensaje, aunque sepultado, no se perdió del todo. Años después, en plena crisis del petróleo de los 70, un profesor de economía llamado Ralph Ansbach comenzó a cuestionar el mensaje detrás de Monopoly. Mientras observaba a sus hijos jugar, se dio cuenta de que el objetivo del juego era ganar destruyendo a los demás. Inspirado por esa reflexión, creó una versión alternativa, Anti-Monopoly, cuyo propósito era cooperar y construir juntos. El juego fue un éxito local. Pero Parker Brothers reaccionó de inmediato. Alegando infracción de marca, demandó a Ansbach en 1974. Durante la batalla legal, Ansbach comenzó a investigar los orígenes de Monopoly y, para sorpresa de todos, descubrió la existencia del Landlord's Game y la patente de Elizabeth Magie. El proceso judicial reveló documentos y testimonios que demostraban que Monopoly era una copia directa de aquel juego educativo de 1904. En una entrevista televisiva, una anciana llamó en vivo al programa y dijo: "Jugábamos a ese juego en Atlantic City mucho antes de que existiera el Monopoly". Esa mujer era Ruth Harvey, la misma que había modificado el tablero con los nombres de las calles y con el error ortográfico de Marvin Gardens. Ese detalle, aparentemente insignificante, fue la prueba final. Demostraba que el tablero de Darrow provenía de las copias hechas en Atlantic City, no de su invención. Tras una batalla legal de casi 10 años, Ralph Ansbach ganó el caso en 1982. Su victoria reveló públicamente el engaño y restauró parcialmente el crédito de Lizzie Magie. Aunque la justicia reconoció la verdad, la paradoja ya estaba completa. El juego que había nacido para denunciar la avaricia se convirtió en un ícono del capitalismo global. Millones de personas competían por destruir a los demás jugadores, sin saber que la intención original era enseñar cooperación y equidad. La ironía de Monopoly era casi simbólica. La misma estructura de explotación que Lizzie Magie quiso denunciar fue la que terminó robándole su creación. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el juego adquirió un papel inesperado. El servicio secreto británico, MI9, colaboró con la empresa Waddingtons, encargada de producir Monopoly en Reino Unido, para fabricar tableros especiales destinados a los prisioneros de guerra aliados. En su interior se escondían mapas de seda, brújulas diminutas y billetes falsos que servían para escapar de los campos de concentración. Los nazis nunca lo sospecharon. A través de ese juego maldito, cientos de prisioneros recuperaron la libertad. Hoy, más de 275 millones de copias de Monopoly han sido vendidas en todo el mundo. Se calcula que existen versiones oficiales en más de 110 países y 37 idiomas. El personaje de Mr.
Monopoly es reconocido por generaciones, símbolo de éxito, poder y dinero. Sin embargo, la historia detrás del tablero sigue siendo un espejo de la ambición humana. Lizzie Magie murió sin saber que su idea había conquistado el planeta. Charles Darrow murió millonario, convencido de haber triunfado. Ralph Anspach perdió su matrimonio y su paz, aunque ganó la verdad. El juego que pretendía enseñar justicia terminó representando la codicia. Cada casilla de Monopoly encierra una ironía. Las calles que representan riqueza y victoria nacieron de un mensaje de advertencia sobre la desigualdad. Su historia no es solo la de un juego, sino la de un sistema que transforma ideales en productos y justicia en negocio. Quizás por eso, algunos lo llaman el juego maldito, porque su éxito fue posible gracias al olvido de su creadora y porque su enseñanza original fue borrada por la misma lógica que pretendía criticar. La próxima vez que alguien lance los dados y compre una propiedad en el tablero, tal vez recuerde que, detrás de cada billete de papel, hubo una mujer que quiso cambiar el mundo, y un mundo que decidió olvidarla. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.